Bueno, en este momento nos acompaña Laura Correa, licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Desde 2004 es la coordinadora de la División Bioingeniería del Laboratorio Kraveri, que es el SAIC, donde se dedica al desarrollo de medicamentos de terapia avanzada. Sus principales ámbitos de investigación conciernen a la innovación en terapias derivadas de la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. En el año 2016 comenzó a dirigir las investigaciones en el área de agricultura celular para la producción de carne cultivada. Ha pronunciado diversas conferencias sobre su especialidad, tanto en Argentina como en otros países, y hoy en particular nos acompaña con su charla titulada ¿Es posible comer carne sin matar animales? La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un placer enorme tener un público como ustedes. Sobre todo por lo que yo les voy a contar hoy, es una historia que recién está comenzando y son ustedes, los más jóvenes, quienes la van a escribir y van a determinar cuál es el potencial que va a tener toda esta tecnología a futuro, porque van a ver que falta mucho y va a estar en las manos de ustedes. Y nosotros, ya los más grandes, les vamos a ir cediendo el camino para que ustedes lo sigan definiendo. Bueno, la pregunta es esa. ¿Es posible comer carne sin matar animales? Hoy deberíamos responder que no, y eso ha generado en realidad daños en nuestro planeta y consecuencias que han empezado a estudiarse, dando resultados realmente que son muy impactantes cuando uno lo analiza. Como toda innovación tecnológica tiene que solucionar un problema, por lo general surge para dar respuesta a un problema. En este caso yo les quería contar que BIFE en realidad es una startup que surge de un laboratorio farmacéutico donde nosotros trabajábamos en la medicina regenerativa. ¿Sí? Ahora les voy a contar cuál es la asociación entre BIFE y la medicina regenerativa, pero vayamos al problema. ¿Sí? ¿Por qué en realidad la ciencia quiere generar nuevas innovaciones y nueva tecnología? ¿Cuál es el estado actual de la situación que tiene nuestro planeta? Sabemos que la población mundial está en crecimiento, ¿sí? Se espera que para el 2050 ya existan 9 millones de personas habitando nuestro planeta Tierra, y eso genera varios problemas. Uno de los problemas que hoy la Organización de las Naciones Unidas se está esforzando y está trabajando es el tema del hambre. 1 de cada 9 personas sufre hambre o su alimentación también es deficitaria, si no consume la cantidad de proteínas necesarias para tener un desarrollo saludable. Se estima que no se ha logrado bajar todavía el hambre en el mundo. Hoy en día hay alrededor de 850 millones de personas que sufren hambre y de alguna manera hay que desarrollar nuevos procesos tecnológicos que permitan empezar a revertir esta situación que es la falta de alimentos. A su vez, lo que se estuvo viendo es que lo que nosotros criamos para alimentarnos está generando un desequilibrio en nuestro planeta que es muy impactante. Fíjense, el 36% de los mamíferos que habitan nuestro planeta Tierra está formado por nosotros, los seres humanos. El 60% de toda la biomasa de todos los mamíferos que habitan nuestro planeta está formado por animales que criamos para alimentarnos. Y fíjense qué impactante que los animales silvestres o los animales salvajes solo representan el 4%. Si vamos a los números absolutos, a mí me impactan mucho más, porque así parece, bueno, ¿cuánto será 4%? En el mundo solo quedan, en este planeta Tierra que es gigantesco, ¿no? Solo quedan 500.000 elefantes, 80.000 jirafas, 40.000 leones, 3.890 tigres, 3.890 tigres. Nos vamos a quedar sin esta especie animal. Nosotros representamos 7.730 millones de personas, mientras que en un solo año nos alimentamos consumiendo 1.000 millones de cerdos, 50.000 millones de pollos o aves de corral, 1.500 millones de vacas. Esto, en realidad, cuando se empezó a estudiar, le hizo preguntar a los científicos que realmente este gran desequilibrio que nosotros estamos generando tiene consecuencias muy, muy importantes en nuestro planeta.
Por ejemplo, la ocupación de tierras. Si uno junta toda la tierra que se utiliza hoy en día para la ganadería, representa todo el continente americano, ¿sí? Y como la cantidad de alimento cada vez se necesita más y se ha visto que los países que están entrando con mayor poder adquisitivo, por ejemplo como China, también empiezan a consumir más carne, por lo cual hay más deforestación porque se tiene que generar más alimento, porque hay una población que demanda cada vez más el consumo de carne. A su vez, sobre todo los rumiantes, si están en el primer escalafón, son grandes generadores de huellas de carbono, no solo porque generan, por ejemplo, dióxido de carbono, sino al ser rumiantes también están generando metano, y todo esto impacta a nivel global en un 12% de la emisión estimada, ¿no?, de gases de efecto invernadero producida por estos animales que estamos criando para nuestro consumo. A su vez tenemos también un problema con el agua. Ustedes saben que el 1% del agua de nuestra tierra es el agua que nosotros utilizamos y consumimos, por lo cual la tenemos que cuidar y preservar. Y para hacer 1 kilo de carne estamos invirtiendo 16 litros de agua por kilo de carne. A su vez el uso de la tierra, ¿sí? Como hay más demanda de alimento, se empieza a hacer una ganadería más intensiva y eso genera la destrucción de manera irreversible de la tierra. Y bueno, como ya les mencioné, esta pérdida de biodiversidad con respecto a los animales que criamos y el impacto que tienen con los animales salvajes. Todo esto hizo plantearse a la ciencia que si seguimos este camino nos vamos a quedar sin recursos. Entonces, de alguna manera tenemos que crear una forma que nos alimente que sea de manera sostenible. Y bueno, entonces la solución en realidad viene por lo que es la alimentación sostenible. La alimentación sostenible plantea que uno tiene que tener una dieta equilibrada, ¿sí? No es que vamos a comer verduras o vamos a dejar de comer carne, sino se van introduciendo diferentes tipos de alimentos que hagan que dañemos menos a nuestro planeta y a su vez podamos resolver este tema del hambre. Y como alimentos que se empiezan a incorporar, novedosos, que intentan resolver también un poco este desequilibrio, es la proteína de origen de insectos, ¿sí? La proteína que deriva de las plantas, de los vegetales, proteína vegetal, y por último la proteína animal. Entonces yo les voy a hablar de una de estas soluciones de la alimentación sostenible, que es la proteína animal. Esta proteína animal, en realidad, ¿cómo va a llegar a hacerse una realidad? Y es a donde sí voy a llevarlos al principio de la historia, que yo les contaba que me formé en un laboratorio farmacéutico haciendo productos de terapias de avanzada, que en realidad eso significa o se lee como tejidos in vitro, ¿sí? Mi expertise era generar piel cultivada, cartílago cultivado, hueso cultivado, vejigas queríamos hacer, o sea, tejidos en el laboratorio con un fin terapéutico. Y nos basábamos en esta disciplina, que se llama Ingeniería de Tejidos, que es una disciplina muy reciente, está cumpliendo 30 años recién este año, y es tan reciente que yo ni siquiera la estudié en la facultad. Por eso cuando muchas veces me preguntan cómo es cuando uno se recibe, la realidad es que la mayoría no conocemos el camino. Si yo en mi vida había estudiado lo que era la Ingeniería de Tejidos y después le dediqué toda mi carrera profesional al desarrollo de esta disciplina. Y esta disciplina lo que quería hacer era reparar, reemplazar, restaurar y regenerar los órganos y los tejidos de pacientes que tienen algún tipo de patología, y hoy en día, acompañadas con la impresión 3D, se logran imprimir, por ejemplo, corazones. Obviamente esto todavía no es funcional, pero se pueden imprimir corazones, riñones y porciones del cuerpo, ¿sí? Orejas, narices. Realmente en estos 30 años ha demostrado tener un potencial gigantesco. ¿Por qué surge la ingeniería de tejidos? Porque teníamos en realidad una gran deficiencia en lo que era la donación de órganos y tejidos. Entonces teníamos muy pocos donantes y mucha demanda de esos órganos y tejidos, y los pacientes esperando esos órganos y tejidos por lo general fallecen. Entonces de alguna manera la ciencia tenía que resolver esta gran brecha. Y la disciplina nace con estas dos personas que fueron muy importantes. Joseph Bacanti es médico, trasplantólogo de un hospital pediátrico en Estados Unidos, y Robert Langer es físico, pero trabajaba en el diseño de materiales para liberación de venta de drogas en una empresa. ¿Qué los conectaba ellos dos?
una amistad de la infancia, eran amigos de toda la vida, son esas casualidades de la vida. Joseph, en un evento familiar al que también había sido invitado Robert, plantea la situación de un chico que él tiene internado, que no recibió el órgano que estaba esperando, pero el cuerpo, mientras que está en esa espera de recibir el órgano, se va deteriorando y llega a un punto que ya es irreversible el deterioro, por lo cual deja de ser candidato para trasplante. Y él le tenía que avisar a la familia esta terrible situación, por lo cual estaba bastante angustiado porque tenía que hacer esa comunicación. Y empiezan a debatir cómo en realidad la ciencia no podía suplir esta gran deficiencia que todos los años le cuesta muchas vidas a un montón de familias. Entonces empiezan a trabajar en conjunto. Robert le plantea un material muy lindo que él estaba investigando, lo combinan con células, en este caso usan células de cartílago, y logran generar algo in vitro, o sea, el biomaterial con las células de cartílago lo cultivan, le dan los nutrientes necesarios para que las células se desarrollen, y cuando hacen histologías y ven qué tipo de tejido desarrollaron, ven que es similar al tejido, al cartílago, ¿sí? Al tejido que está en nuestro cuerpo. Cuando mandan a publicar ese descubrimiento, los examinadores, los evaluadores de la revista, les dicen que ellos no veían nada innovador, o sea, células mezcladas con un biomaterial no aportaban ningún avance científico. Y es ahí donde ellos dicen, no solo le vamos a demostrar a la revista científica que esto realmente va a impactar en la vida de todas las personas que habitamos este planeta, sino también vamos a demostrarle al mundo entero que esto es el futuro en realidad de la medicina. Entonces dijeron, ¿cómo le podemos mostrar a alguien que no sabe ciencias, que no entiende lo que es el cartílago embebido en un material? Entonces pensaron que en nuestro cuerpo hay, por ejemplo, varios tejidos, no solo las articulaciones que tienen cartílago, por ejemplo, en las orejas tenemos cartílago elástico, también tenemos cartílago en la nariz, y decidieron, en realidad, a ese biomaterial darle la forma de una oreja, porque la oreja, en realidad debajo de la piel, es de cartílago. Entonces cultivaron las células, se dieron cuenta que como era una pieza muy grande, si la tenían en las condiciones in vitro con las cuales habían hecho ese primer trocito, las células no se desarrollaban bien, por lo cual decidieron utilizar un bioreactor. Y en este caso el bioreactor era un animal, ¿sí? Este animal que se llaman ratoncitos Nude, que no tienen sistema inmunológico, por lo cual puede haber células humanas implantadas en el animal, le daba todos los factores físicos, biológicos y químicos que requería la oreja para madurar. Después obviamente remueven la oreja de ese animal y demuestran que se puede hacer una pieza de nuestro cuerpo utilizando biomateriales y células. Y es ahí que en 1993 ellos definen a la ingeniería de tejidos y de ahí en adelante podemos soñar con que se están haciendo casi todos los tejidos y con proyectos para hacer los órganos de todo nuestro cuerpo. Lo que es utilizar la ingeniería de tejidos con un fin no terapéutico, sino alimenticio, se llama agricultura celular, ¿sí? Pero va a utilizar todo lo que durante estos 30 años estuve investigando para hacer piezas del cuerpo, todos esos conocimientos ahora para hacer piezas del cuerpo de un animal que nosotros podamos ingerir posteriormente, ¿sí? Es con un fin alimenticio. Y es eso lo que significa la agricultura celular, que deriva de la ingeniería de tejidos. Entonces, los que trabajamos en esta disciplina creemos que estamos viviendo en realidad diferentes etapas de la evolución del ser humano, ¿sí? Primero ocurrió lo que era la primera domesticación, en donde tomábamos los mejores animales y las mejores plantas y las criábamos o cultivábamos para nosotros aprovechar ese mejor animal o esa mejor planta, pero fíjense que en esta primera domesticación lo que es la generación de alimento no es un método tan eficiente, porque de un animal que pesa 470 kilos, solo sacamos 170 kilos de carne. Invertimos, por ejemplo, 5 años en que este animal crezca, lo alimentamos, le dimos agua, invertimos mucha energía para que el proceso no sea tan eficiente. Y eso es en parte algo que estamos también sometiendo a nuestro medio ambiente, que con esa falta de eficiencia son recursos que estamos perdiendo. Entonces se dice que hoy empezamos a vivir la segunda, eso quiero que entiendan ustedes, van a ser los verdaderos actores de todo esto, porque esto recién empieza.
empezamos a vivir lo que sería la segunda domesticación, en donde una parte de ese animal, ahora no necesitamos el animal completo, la podemos en realidad convertir en toneladas de alimento. Y eso es lo que estaría asociado a la agricultura celular. ¿Y cómo hacemos eso? Para hacer esos alimentos vamos a necesitar de células, porque la carne tiene células, ¿sí? Además de células, tiene una matriz extracelular que está rodeando esas células. Entonces vamos a necesitar células, un esqueleto, una matriz que le permita a esas células crecer dentro de ese biomaterial y señales que le indiquen a las células lo que queremos que nosotros hagan dentro de ese material para generar el tejido que uno quiere desarrollar. La combinación de estas tres herramientas nos va a permitir tener esta carne cultivada. Como biomateriales, en realidad, que es una estructura donde las células pueden crecer y desarrollarse, se utilizan un montón de estrategias. Acá les quería mencionar algunas. Por ejemplo, la celulosa se extrae para generar en realidad esponjas y que las células puedan crecer dentro de estas esponjas. Hay grupos que, por ejemplo, el colágeno es una proteína característica de las matrices extracelulares de los animales. Entonces lo que ellos hacen es sintetizar colágeno en plantas, extraen el colágeno de esas plantas y con ese colágeno pueden hacer este esqueleto, esta estructura para generar ese biomaterial que necesitamos para hacer el análogo de la carne. Y hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, con otros derivados de la naturaleza. Por ejemplo, esto es el quitosano. El quitosano, en estos casos, uno para hacer carne cultivada lo obtiene de hongos, pero bueno, por ahí si hay algún biólogo presente en este momento, va a recordar que los insectos tienen exoesqueleto y cada vez que nosotros pisamos una cucaracha, ese crujido es que le estamos rompiendo su esqueleto externo, y ese esqueleto externo es quitina, ¿sí? El quitosano es un derivado de la quitina y es muy buen biomaterial para que las células puedan crecer y desarrollarse. Entonces acá igual hay muchísimas estrategias. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con quitosano, trabajamos con proteína de soja, trabajamos con proteína de papa y con proteína de arveja. Son todos en realidad biomateriales que puedan ser consumidos posteriormente a generar la carne cultivada. Bueno, con respecto a las células, acá me voy a poner un poco más técnica y espero no aburrirlos, ¿sí? Porque lo importante es que se lleven un panorama real de qué se está haciendo con carne cultivada. Primero les quería traer una breve definición, seguro que muchos lo escucharon porque sale en los diarios y en los medios, que todo el mundo habla de células madre. ¿Sí? Las células madre hicieron esto, un grupo trabajó haciendo células madres y descubrió hacer tal cosa. Entonces, básicamente, para que todos entendamos, una célula madre es una célula que cuando se divide, porque las células en nuestro cuerpo se dividen continuamente, se divide significa que se divide en dos, ¿sí? Vamos a tener siempre dos células hijas de esa división. Entonces, una de las células hijas va a comportarse igual y va a ser exactamente igual a la célula madre que le dio origen, pero la otra célula hija va a tener una composición en su citoplasma diferente que la va a hacer proliferar y diferenciarse. En realidad, las células funcionales de nuestros tejidos son estas. O sea, cuando se descubrieron las células madre, se generó toda una revolución en la manera en que nosotros veíamos a los tejidos, porque si bien sabíamos que había tejidos que regeneraban, tipo el hígado, había otros tejidos que pensábamos que no había regeneración. Entonces, cuando mirábamos las histologías, por ejemplo, de un músculo, veíamos que en el músculo había fibras musculares y había células chiquititas alrededor de esas fibras que no tenían ninguna función. Y de hecho, en la histología, por ejemplo, estas células del músculo se las denominó satélite, ¿sí? Porque no tenían una función, mientras que las fibras musculares eran las responsables de esa contracción muscular. Con el tiempo se dieron cuenta que esas células que no tenían ninguna función eran células madre y cuando el músculo se lesionaba, esas células se activaban para poder regenerarlo. Y es ahí también donde la medicina regenerativa empieza a existir y empieza a aprovechar las células madre que tenemos en nuestros tejidos para regenerar los tejidos, pero fuera del cuerpo humano, en muchos casos. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos lo que es una célula madre, les quería contar que hay muchos tipos distintos de célula madre que se los evalúa en función a qué capacidad tienen de hacer diferentes tejidos
del cual provienen. Por ejemplo, si yo saco una célula madre del músculo y con esa célula madre solo puedo hacer músculo, la célula madre es unipotencial. Pero si yo sacara la célula madre del músculo y pudiera hacer tejido renal, tejido cartilaginoso, piel, esa célula madre ya tendría diferentes potencias, tendría la capacidad de generar diferentes tejidos. Y en el desarrollo embrionario podemos ver todos los tipos de células madres que hay. Por ejemplo, cuando ocurre la fecundación, que el espermatozoide en realidad invade a ese óvulo, el óvulo, este ovocito ya fecundado se empieza a dividir, da primero, se divide a la mitad, 2 células, se vuelve a dividir y forma 4 células. Si nosotros separamos esas 4 células e implantamos cada una de esas células en un útero, vamos a tener 3 organismos completos, ¿sí? Esas 4 células son células que se las menciona totipotentes porque tienen la capacidad de generar un ser viviente, un organismo, ¿sí? Pero si el desarrollo embrionario sigue avanzando, nos vamos a encontrar ya entre el día 5 o 6 este tipo de desarrollo que se llama blastocisto, donde tenemos células que forman la capa externa y células que están dentro de la capa esa externa que se llama masa interna. Si nosotros tomamos estas células, las células pueden dar todos los tejidos de nuestro cuerpo, pero no una persona completa, no un individuo. Ya dejaron de ser totipotentes y ahora son pluripotentes, ¿sí? Porque pueden dar casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Mientras que ese embrión sigue avanzando en su desarrollo, llegamos al nacimiento y a partir de acá, en realidad, todas las células que tenemos son células multipotentes, son células madres que están en los tejidos y algunas de esas células madres de esos tejidos pueden dar otros tejidos, pero no todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vieron que a medida que ese embrión se va desarrollando, vamos pasando por todo el espectro de células madres que hay hasta llegar a la edad adulta donde tenemos células madres, pero multipotenciales y en algunos tejidos solo tenemos células madres unipotentes, ¿sí? Que no pueden dar otros tejidos. ¿Por qué les quería contar todo esto? Porque una de las herramientas que utilizan varios grupos en el mundo que trabajan con carne cultivada, trabajan con células embrionarias. Entonces era muy difícil decirles que iban a trabajar con células embrionarias sin explicarle un poco de dónde venían esas células, ¿sí? Estas células embrionarias entonces tienen la capacidad de dar todos los tejidos de nuestro cuerpo. Ellos lo que hacen es, piensen que en animales hay muchísima fertilización in vitro, por lo cual tienen mucho acceso a embriones, ¿sí? A óvulos recién fecundados, toman esa masa interna y con eso la idea es buscar hacer el principal componente de la carne, que es el tejido muscular. Pero también con estas células pueden hacer hueso, pueden hacer tejido adiposo, pueden hacer cualquier tejido que quieran generar para su carne cultivada. Hay otros grupos que lo hacen más sofisticado todavía, ¿sí? Porque ellos trabajan con células ya de un adulto, células del animal adulto, pero esas células cuando son colocadas in vitro, primero tienen un proceso de adaptación. Esas células, una vez que se adaptaron in vitro, empiezan a proliferar. Proliferar es que se dividen, se multiplican, y si las multiplicamos muchas veces, los largos de los telómeros que protegen a los cromosomas se empiezan a cortar, los cromosomas se empiezan a pegar entre ellos y la célula entra en senescencia y muere, ¿sí? Pero algunas células en todo este camino van acumulando mutaciones y, por ejemplo, si esas mutaciones hacen que desarrolle telomerasa, que es una enzima que va a empezar a extender esos telómeros, pueden seguir creciendo de manera indefinida y eso significa que se volvieron inmortales. ¿Vieron cuando veíamos las películas del espacio que nunca nos explicaban cómo se alimentaban los astronautas? No veíamos vacas ni nada en la nave espacial. Bueno, la realidad es que seguramente se van a terminar alimentando de estas células porque son inmortales y las podemos reproducir todo el tiempo sin perder esa multiplicación y es una fuente inagotable de alimento para el futuro. Hay algunos grupos que en vez que hacer todo este pasaje, porque no siempre se logra la acumulación exitosa de mutaciones, casi todos los cultivos terminan en senescencia y muerte y hay que invertir mucho dinero para lograr estos cultivos de manera espontánea. Entonces le colocan, por ejemplo, por terapia génica el gen de la telomerasa directamente y con eso logran tener líneas
de músculo, de tejido adiposo, de lo que sea, de una manera rápida y eficiente. De hecho, yo les voy a mencionar que una compañía que ya fue aprobada para la venta de carne cultivada utiliza líneas celulares que han recibido el gen de la telomerasa y de esa manera las han logrado inmortalizar. Bueno, y esto es en realidad el proceso un poco visual de lo que pasa. Tenemos nuestras células que son normales, estas células van acumulando diferentes mutaciones, entonces hay un grupito de células que puede escapar a la senescencia y convertirse en línea, y otro grupito de células que va a terminar muriendo. Después hay otros grupos, por ejemplo como el nuestro, que deciden en realidad trabajar con las células del animal. Pero las células del animal, nosotros nacemos y morimos, por lo cual las células del animal van a reproducirse y van a crecer, pero en algún momento van a morir. Entonces siempre vamos a tener que volver al animal. Nuestro proceso no es eterno. Vamos a necesitar de animales todo el tiempo que nos nutran de esas células para poder hacer la carne cultivada. Dentro de lo que trabajamos con las células ya del animal, hay varios grupos dependiendo qué células madres elijan. Nosotros, por ejemplo, elegimos las células madre que generan el músculo, ¿sí? Porque decimos, si ya hay células madres en el músculo, vamos a reproducir esas células para que generen más músculo fuera del animal. Hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, con células madres del tejido adiposo, porque las células madres del tejido adiposo son multipotentes. Además de dar tejido adiposo, pueden dar músculo también con las señales adecuadas. Entonces ellos toman grasa y con la grasa pueden hacer músculo y pueden hacer grasa. Y hay otros grupos que trabajan con células madres de la médula ósea que también tienen la capacidad de generar músculo y grasa. Como verán, el espectro es sumamente inmenso y es nada más un dato para que vayan viendo que esto es también un poco más sofisticado de lo que uno cree. Bueno, una vez que tenemos las células y que elegimos nuestro biomaterial, tenemos que mezclarlas, ¿sí? Tenemos que hacer que esas células se multipliquen, proliferen y se dividan. Para eso las vamos a tener que nutrir, ¿sí? Porque nosotros para crecer, ¿qué necesitamos? Una fuente de energía, necesitamos aminoácidos que después van a formar nuestras proteínas. Entonces nosotros todos esos nutrientes se los colocamos a los medios que llamamos de cultivo, ¿sí? Entonces le estamos dando energía, le estamos dando aminoácidos, o sea, le estamos dando sales, para que esas células puedan multiplicarse y las colocamos en este tipo de equipos que se llaman bioreactores, que en realidad son como unos tanques y puede variar su volumen en función de la cantidad de carne que uno quiera hacer, que le dan a las células la temperatura adecuada, la concentración de gases adecuada, el pH adecuado. Piensen que en nuestro cuerpo las células están en un pH sumamente restringido, entonces el medio de cultivo más el bioreactor va a poder hacer posible que uno logre lo que es la carne cultivada. Y acá en realidad son diferentes mecanismos que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con las células satélite del músculo que se llaman mioblastos, con las células madres del tejido adiposo, las combinamos y hacemos anillos de músculo. Ustedes van a ver las fotos que para nosotros la carne cultivada son unos anillitos de músculo. Entonces, un poco, ¿qué hacemos en bife? Tenemos que partir sí o sí del animal porque elegimos esta estrategia de que la fuente de células va a ser de un animal. Le tenemos que hacer una pequeña muestra, una toma de tejido, una biopsia al animal. Esta muestra de tejido viene al laboratorio. En el laboratorio la procesamos. Fíjense que este es un corte de músculo. ¿Ven estos puntitos de acá? Son estas células mioblastos, ¿sí? Entonces nosotros cuando digerimos esa muestra de músculo del animal, vamos a descartar todas las fibras musculares y solo nos vamos a quedar con las células satélite. A esas células satélite las vamos a solo multiplicar y una vez que tenemos millones de células, las diferenciamos a miotúbulos. ¿Qué significa la diferenciación? Que las células se fusionan, ¿sí? Entonces vamos a tener los miotúbulos, son células multinucleadas. Eso significa que ya no pueden dividirse más. Una vez que nosotros las diferenciamos, el proceso se termina y ya de ahí no podemos tomar otra muestra para seguir haciendo nuestro producto de elaboración. Ya en este estadio el producto es el final. Entonces ahí generamos los anillitos y la idea es que la sumatoria de estos anillitos sea la materia prima, por ejemplo, para hacer una hamburguesa, para ser elaborados, porque ahora les voy a mostrar los anillitos y creo que ninguno de ustedes me va a decir eso es carne, ¿sí? Pero fíjense, nosotros trabajamos con terneros, tenemos un campo en realidad que cría estos animales en Tandil.
Ahí al animal parado no le podemos hacer la toma de muestra, así que lo tenemos que echar. Acá le generamos algún tipo de sufrimiento y de estrés, pero no hay manera de hacerlo mientras que el animal está parado. Una vez que lo podemos echar al piso, lo tenemos que rasurar en la zona donde vamos a tomar la muestra, le colocamos después anestesia, y una vez que esto está bien limpio y higiénico, hacemos la incisión, que tiene alrededor de 3 o 4 centímetros, accedemos al músculo, que tiene el tamaño de 1,5 centímetros cuadrados más o menos, suturamos y después observamos qué le pasa al animal, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que el animal, una vez que le generamos la sutura, se levanta y sigue pastoreando como si nada le hubiese pasado, y con el tiempo, semanas, meses, es irreconocible una vez que le creció el pelo con el resto de los animales, por lo cual ahí vemos que no les generamos ningún daño en su movimiento ni nada, la muestra realmente es muy pequeña. Bueno, nosotros, como les contaba, además de músculo, cultivamos también las células del tejido adiposo, porque el sabor de la carne está asociado a la grasa, y por eso la idea es hacer cocultivos. Y en el laboratorio entonces lo que hacemos es, llega ese trocito de carne, lo empezamos a digerir la carne se desintegra, ¿sí? Digerir significa digerir, ¿vieron cuando nosotros comemos y todo lo que comemos es digerido en nuestro estómago o intestino? Acá pasa lo mismo, le ponemos enzimas que generalmente están en nuestro intestino, que son liberadas por el páncreas, pero acá se hacen de manera sintética, y la carne desaparece ese pedacito, pero van a quedar las células mioblastos en suspensión, que va a ser lo que nosotros vamos a empezar a expandir, y acá en realidad vamos viendo los procesos de expansión. Una vez que las tenemos expandidas, las diferenciamos a miotúbulos y fíjense, chan chan, nuestra carne cultivada. Esto a nivel nutricional es el músculo del animal, ¿sí? Si lo cultivamos con grasa, además de esas fibras musculares también va a tener tejido graso, pero el aspecto no es nada parecido a la carne. Y por eso la mayoría de las empresas o startups que están generando la carne cultivada no piensan hoy en el churrasquito o en el bifecito, sino en la hamburguesa, en la salchicha, en las nuggets de pollo, en lo que la materia prima se tritura, se disgrega, se le ponen saborizantes, colorantes y termina siendo visualmente algo que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Porque si esto es lo que nosotros llamamos carne, va a ser difícil que lo asociemos a la carne, pero ya en un formato de hamburguesa o en una nugget, nosotros no lo vamos a ver distinto a lo que estamos habituados a comer. Nosotros en el 2021 hicimos la primera degustación, fíjense la coloración pálida que tiene. Nosotros trabajamos con, como les mostré, carne bovina. La carne bovina es roja porque tiene alta concentración de mioglobina, ¿sí? En cultivo las células expresan menos concentración de mioglobina, por lo cual son más pálidas. Hay grupos en el mundo que han demostrado que si cultivan a esas células con hipoxia, ¿sí? En ambientes con poco oxígeno, generan mioglobina y se vuelve la misma coloración que esa carne roja. Entonces, a medida que esto va avanzando, también la ciencia va respondiendo las diferentes dificultades que esta tecnología se va presentando. Nosotros queríamos hacer una hamburguesa y nos terminó saliendo algo parecido a una milanesa, ¿sí? Esos fragmentitos cuando los trituramos no se pegoteaban bien como hace la carne picada. Vieron que uno puede hacer un bollito y no se desintegra, se nos desintegraba, le pusimos huevo, la terminamos empanando y cuando la comíamos parecía más una nugget o una milanesa que una hamburguesa, obviamente. Pero bueno, no somos expertos en todo lo que es culinario, somos expertos en cultivo y sabemos que hoy con la proteína vegetal se logran análogos increíbles y que tenemos que utilizar el expertise de aquellas personas que hacen esos análogos. Y la combinación con las células seguro que va a dar un producto muy potente. Pero bueno, este punto no es nuestro expertise, pero bueno, se comió. Al día siguiente no pasó nada en todo el grupo que lo comió, que era también un gran desafío. Y ahora queremos hacer una degustación un poquito más grande. Bueno, ¿por qué la carne cultivada? Yo les conté el problema y cuál es la solución que la carne cultivada trae a nuestro medio ambiente. Fíjense, primero hay una diferencia abismal en el proceso. Para criar una vaca que sea sacrificada y llegue al consumo pasan 5 años. Desde el momento que nosotros tomamos la muestra del animal hasta el momento que ya empezamos a generar kilos de carne, 500 kilos por ejemplo, pasan nada más que 4 semanas, ¿sí? Es rapidísimo el proceso y eso también hace que sea mucho más eficiente. A su vez,
vimos que con la pandemia, o sea, es algo que ya se sabía, pero hay un montón de enfermedades que se transmiten de los animales a las personas y esa transmisión muchas veces se da a través de los alimentos. Si nosotros nos podemos alejar de los animales y hacer este tipo de carne, que es una carne limpia, que no tiene ningún tipo de contaminación, también podemos evitar que surjan nuevas pandemias o enfermedades zoonóticas. A su vez, les quería comentar que el 80% de la producción de antibióticos de todo el mundo, el 80%, escuchen bien ese número, se utiliza para la crianza de animales. Y la mayoría se utiliza de manera preventiva, porque cuando uno tiene un montón de cabezas de ganado y una se enferma, se le da a todas las cabezas que estuvieron en contacto y ahí derrochamos antibiótico y la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque estima que para el año 2050 la resistencia de antibióticos va a ser crítica para la especie humana. Entonces también dejar de utilizar antibióticos es algo sumamente favorable. El proceso es totalmente trazable. Nosotros no sabemos qué hace la vaca en el campo durante todos esos 5 años. No hay manera que la podamos seguir. Si va a una fuente de agua que está contaminada, que sea radiactiva, no lo vamos a saber y lo vamos a consumir. En este caso, desde el momento de la toma de muestra, que pueden ser en animales todavía más jóvenes, todo el resto del proceso es transparente y esta tecnología quiere mostrarle al consumidor todo lo que se puso en esos bioreactores y cómo se hace el proceso para que se sepa la composición final de este tipo de productos. Por otro lado, miles de millones de animales no sacrificados, animales felices, y podemos preservar la biodiversidad y nuestro planeta. A su vez, este tipo de tecnología plantea que podemos reducir el 96% del agua que se consume, el 45% de energías. Acá obviamente las energías renovables son críticas para el desarrollo de este tipo de empresas, ¿sí? De hecho, se quiere pedir y exigir que las startups o empresas que trabajen con carne cultivada presenten un certificado de que utilizan energías renovables, porque eso es lo que fundamenta el desarrollo de esta disciplina. El 99% de tierra, fíjense que para criar animales necesitamos grandes extensiones de campo, mientras que acá podemos poner un edificio con 40, 50, 100 pisos y en cada piso hacer kilos de carne. Y hay una empresa que dijo, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 1%. Entonces mandó todo su desarrollo a la Estación Internacional Espacial e hizo que los astronautas cultivaran la carne y comieran por primera vez en nuestra existencia, esta es una empresa israelí, carne cultivada sin necesidad de utilizar tierras, ¿sí? Porque están en el espacio. Y a su vez también, como no tenemos que trasladar al animal completo, se reduce todo muchísimo lo que es la cadena de transporte. Piensen que el animal está en el campo, se tiene que trasladar al matadero, al animal completo. De eso, un porcentaje nada más se convierte en carne. A su vez, todas esas piezas gigantes viajan a la ciudad donde nosotros la vamos a consumir. Y todo eso también aporta a los gases de efecto invernadero. Entonces, con todos estos beneficios, esta disciplina empezó a explotar y hay un montón en realidad de empresas que la están desarrollando. Acá les traigo para que vayamos pensando, ¿no? Cuando uno consume la carne, o sea, un tigre que caza a su presa consume la carne, o sea, ese músculo fresco como está, pero nosotros ese músculo no es lo que consumimos. La carne que llega a nuestra mesa sufre un proceso, de hecho hay carreras que se dedican a hacer lo que es el proceso de la carne, se llama tecnología de cárnicos, y la carne no es la misma que come el tigre con el animal latiendo. Es una carne que ha sufrido un montón de procesos, pero es la que nosotros estamos habituados a comer. Y esos procesos están relacionados mucho con los procesos post-mortem, donde todos los tejidos en realidad se ven atacados por un montón de hormonas y factores que se están liberando durante la muerte del animal. Nosotros no tenemos animal, por lo cual no tenemos proceso post-mortem, por lo cual solo tenemos cosecha, ¿sí? Pero obviamente el no tener este tipo de procesos va a hacer que lo que estamos cosechando no sea exactamente igual a la carne que nosotros estamos teniendo en nuestro plato tradicional habitualmente. Bueno, a nivel nutricional hay muchos grupos que ya han demostrado que son similares. Los biomateriales además pueden también aportarle más valor agregado en esa nutrición. Bueno, la grasa se puede manejar, los minerales, yo les hablé de la mioglobina, que por ahí había que incrementarle. Por ejemplo, acá vitamina B12, la vitamina B12 nosotros la ingerimos con las carnes, pero no porque el animal las fabrica, sino porque el animal tiene microorganismos en su intestino
que generan la vitamina B12. Al no ya tener esos microorganismos, nuestra carne cultivada no tiene vitamina B12 y sería algo que le tendríamos que suplementar para que, por ejemplo, tuviese exactamente el mismo valor nutricional. Bueno, acá, por ejemplo, hay una empresa que se llama Upside, que hizo todos los perfiles nutricionales, pero, por ejemplo, se encontró con una barrera. Cuando tenía que describir todos los aminoácidos que consumía su carne cultivada, se dio cuenta que la carne cultivada tradicional, la carne tradicional, no tenía esa descripción de perfil proteico. Entonces tuvo que ir a base de datos, evaluar cuál era la proporción de aminoácidos y de grasas de la carne tradicional para después hacer este tipo de comparaciones. Acá ellos comparan dos de sus productos con respecto a... Ellos hacen pollo, ¿sí? Así que van a ver que es pollo. O sea, las dos primeras barras es la carne cultivada de pollo de esta empresa y las dos segundas barras es el pollo normal y el que es más magro. Fíjense que en lo que es la humedad, o sea, es similar en ambos tipos de carne. La composición de proteínas también es muy parecida. La composición de grasas, hay mucho más grasas en el pollo común y la carne cultivada tiene un perfil muy parecido al pollo magro. Lo que es el contenido de cenizas también es similar y los carbohidratos también lo son. Después hay un montón de perfiles de aminoácidos, bien los lípidos y todos que no los traje porque se me hacía muy larga la charla, pero bueno, acá también se ve lo que es la composición en realidad de metales pesados y todo lo que está relacionado a microorganismos, ¿sí? La carne cultivada es carne limpia, mientras que la carne de pollo tradicional sí tiene microorganismos asociados. Bueno, en el mundo ya tenemos más de 156 empresas trabajando en carne cultivada, son muchísimas, ¿sí? Ya estamos. Están distribuidas en todo el mundo y de hecho en Latinoamérica también tenemos en Brasil, en Chile y en Argentina empresas que están trabajando en carne cultivada. Acá rápidamente, este es un gráfico de los tipos de carne. Fíjense que son bastante proporcionados, lo que es bovinos, lo que es aves, lo que son peces, lo que es cerdo, pero fíjense, de repente aparecen ratones, canguros, caballos, es raro, ¿no? ¿Para qué están haciendo esa carne cultivada? Entonces, cuando uno empieza a investigar, descubre, por ejemplo, que la gente que hace carne cultivada de ratones se dedica a hacer alimento balanceado para gatos. Sí, además de ratones, ellos cultivan conejo porque dicen que los perros, su principal, en realidad, en la naturaleza presa eran los conejos, por lo cual hacen carne cultivada de los conejos. Esta empresa Bu es la que hacía carne cultivada de canguro, es australiana, y en realidad hace poquitos años se hizo famosa porque dijo, canguros es algo muy usual, a la gente no le sorprende, vamos a hacer carne cultivada de mamut, y presentó su primera hamburguesa de mamut. En realidad tomó genes de ese animal, hizo una transferencia génica y logró cultivando esta hamburguesa de mamut. Ellos dicen que quieren sorprender con algo distinto, que sea la primera experiencia, que cuando comas tu carne cultivada nunca la hayas probado en tu vida. Y por eso innovan en este tipo de procesos. Bueno, después están los más tradicionales, hacen paté, por ejemplo, con células de pato. Los que trabajan con cerdo quieren hacer salchichas, bacon, albóndigas. Están todo lo que es Asia hace un montón de derivados del mar. Y por último, también les quería traer algunas empresas que son más disruptivas. Y esta empresa quiere hacer carne cultivada de los famosos, salames. ¿Sí? Entonces dice, elegí un famoso, ese famoso nos da un pedacito de su piel, de sus células, nosotros la cultivamos y vos podés ingerir al famoso. ¿Sí? La idea es que sea disruptivo. Esta empresa la pueden encontrar. Bueno, obviamente que todo esto no es viable si no lo podemos comprar. La primera hamburguesa de carne cultivada se hizo en el 2003 y costó $330.200. Súper accesible. Es una tecnología que tiene una potencia impresionante para nadie. ¿Sí? Por lo cual, desde ese año hasta el 2023, se logró, en realidad se puso muchos énfasis en la disminución de costos. ¿Y cómo se lograron bajar esos costos? Hoy más o menos una carne cultivada tiene el precio de una carne premium, ¿sí? ¿Y cómo se logró? Se trabajó en toda la cadena de elaboración de la carne cultivada, en el diseño de los bioreactores, del medio de cultivo que
generalmente venía de la industria farmacéutica y eran insumos muy pero muy costosos. Cuando se pasó a la alimenticia y se desarrollaron cadenas de proveedores de esa industria, empezó a disminuir los costos y se logró entonces que hoy sea competitiva. Fíjense cómo con los años, desde que se generó la primera hamburguesa, logramos, y todavía no llegamos, dicen que todavía vamos a poder seguir y hacerlo más competitivo que la carne tradicional. Bueno, por último, y ya cierro, les quería contar que este año, esto es muy nuevito, 2023, se aprobó en Estados Unidos las primeras 2 empresas para salir a vender carne cultivada. O sea, desde el 2013 que se dio a conocer esta tecnología que se podía comer y consumir, recién en el 2013 la FDA y la USDA, que es el Ministerio de Agronomía de los Estados Unidos, dijo que era seguro para que nosotros lo podamos consumir. ¿Por qué para mí yo lo digo con tanta alegría? Porque Estados Unidos en realidad es como el gestor de las normas y todos los países vamos copiando y nos adaptamos a esas normas. Que Estados Unidos las haya aprobado abre inversiones gigantes para este tipo de empresas. Pero fíjense, Good Meat era una empresa que no había logrado su aprobación en Estados Unidos, entonces logró en el 2020 empezar a vender el pollo cultivado en Singapur. Tuvo que esperar 3 años para que ese mismo pollo cultivado llegara a los Estados Unidos, pero todavía no tiene un escalado de toneladas, ¿sí? Por ahora hace pequeñas piezas y también las vende bastante caro porque dice que la va a ofrecer en un restaurante así premium, 8 porciones de carne por semana con un costo de $70. Esta es otra empresa que también hace pollo cultivado, que también logró la población. La aprobación en Estados Unidos hace 23.000 kilos de carne por año. Y sí, fíjense que esto es lo que sale, la carne cultivada de Upside versus a la carne tradicional. Está bastante competitivo y ellos dicen que lo van a seguir mejorando. Bueno, este es el futuro, porque lo que yo les mostré eran todos elaborados, salchichas, hamburguesas, pero hay una tecnología que hoy se utiliza, por ejemplo, en la ingeniería de tejidos para intentar hacer riñones, corazones, que es la bioimpresión. Y con la bioimpresión, fíjense, estos son en realidad sin células, por ahora son solo biomateriales. Fíjense cómo se logra una textura y un aspecto muy similar a la carne. Entonces hay que desarrollar, porque esto es muy lento, no se puede hacer a gran escala hoy en día. Hay que esperar que la tecnología siga avanzando y logre que esto lo podamos hacer en minutos para poder generar esas toneladas de carne que necesitamos para el consumo, pero realmente los logros que se están logrando con la bioimpresión, que va a ser el futuro de la carne realmente, son espectaculares. Listo. No come carne, no animales, ese es nuestro lema. Esa no se ve tan linda, pero vamos a mejorar. No sé si tienen preguntas. Bueno, agradecemos a Laura nuevamente por la charla, por su presencia y abrimos el espacio a preguntas, así que levanten la mano e iremos pasando. Me imagino que hay muchas preguntas, así que vamos a ir pasando el micrófono. Hola Laura. Bueno, muchas gracias por la charla, muy clara y me abrió el apetito. Eso es bueno. Quería preguntarte, hay una parte que vos dijiste que ustedes se autoimponían usar energías renovables. No nosotros, sino la disciplina en sí surge para resolver un problema ambiental. Entonces, lo que se le está pidiendo a las empresas que desarrollen esta tecnología es que sus plantas productivas, que estamos hablando de plantas productivas de toneladas de carne, sean con energías que por lo menos más del 30% tiene que ser como una exigencia, porque hoy es optativo, pero estas empresas deberían cumplir con la exigencia de energías renovables. Es que te quería preguntar eso porque lo estaba viendo y entiendo la ideología que está atrás, me parece correcta, pero ¿no pensás que ahora es imponer eso o pedirlo? Digo, si lo pedís no pasa nada, pero imponerlo ¿no es ponerle un palo en la rueda ahora que se quiere desarrollar? Es que o sea, los que trabajamos en esta disciplina vemos que esto es un conjunto, ¿sí? La idea es trabajar no solo en el desarrollo de la tecnología, sino acompañada también de lo que son las energías renovables y que vayan creciendo en conjunto, porque si desarrollamos toda la tecnología y después no la podemos aplicar con energías renovables, la huella de carbono que generen, o sea, siempre con respecto a la vaca va a ser mucho menor, pero el pollo
tiene una huella de carbono mucho más pequeña, y por ahí si no mejoramos la tecnología con estas energías renovables vamos a estar al mismo nivel de lo que contamina un pollo, y la idea siempre es ser inferior. Y también se plantea en utilizar energías renovables y en poner estas plantas productivas, por ejemplo, en zonas de altos vientos, ¿sí? Que no todas se tienen que desarrollar en una ciudad, sino se pueden aprovechar el medio ambiente y lo que el medio ambiente está otorgando en diferentes lugares de nuestro planeta y utilizarlo también con la finalidad de generar este tipo de alimentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Quería consultarle acá estoy, Allá. por tema de cómo lo recibe la gente cuando escucha de carne cultivada, porque es como, por ahí nosotros que estamos en el ámbito más orientado a las ciencias, no nos parece tan raro, pero por ahí, no sé, se me ocurre un padre, madre de 40, 50 años, un abuelo, capaz que no le impacte tan bien como a nosotros que por ahí estamos más en el tema. Gracias. Sí, lo que es el consumidor, se han hecho muchos estudios en todo el mundo y en casi todos los países del mundo. Primero, por ejemplo, se han hecho estudios con respecto a qué nombre había que darle: carne limpia, carne cultivada, carne de laboratorio, y parece que el término más aceptado por los consumidores es carne cultivada, por eso yo siempre utilizo ese término. Y a su vez, cuando se hacen las encuestas sobre si uno lo probaría, si lo ve seguro, si desconfía de la tecnología, sí se ve que en los diferentes rangos etarios hay una diferencia muy grande en cuanto a la desconfianza o si consumirían este tipo o no de tecnologías. Los más jóvenes son los que están más dispuestos a probarla, los que están más dispuestos también a cambiar sus hábitos alimenticios, porque por ahí no sea carne, pero es algo rico que puede incorporarse a la dieta y que si encima es amigable con el medio ambiente es muy bienvenido. Y a medida que nos vamos alejando de los más jóvenes, obviamente se va encontrando más rechazo, pero siempre muy asociado a la edad que tiene ese consumidor. Por eso la tecnología tiene que plantear desde entrada la transparencia, porque uno en el colegio, los padres, siempre vivimos con la idea de lo más elaborado o lo más industrializado es lo menos saludable. Entonces hay que revertir sí un poco esa idea, porque en este caso está industrializado, pero tiene un montón de beneficios que son mejores que la carne tradicional. Yo quería preguntar sobre cuánto dura la carne, porque si bien no existe el proceso de postmortem, la oxidación celular, el amonio, el CO2 y todo eso sigue existiendo y sigue creando una decadencia dentro de la carne y se pudre y todo. Y quería saber más o menos cuánto duraría una carne cultivada, cuál es la relación en torno a la carne normal y todo. Mira, nosotros por ejemplo no llegamos, porque todavía no tenemos el prototipo definido, Upside o Good Meat, que sí llegaron al consumidor. Lo que ellos dicen es que todavía tampoco definieron los tiempos exactos, pero que sí hacen pruebas de dos tipos: una sensorial, ¿sí? Porque a medida que esa carne va perdiendo sus propiedades una vez que se cosechó, lo hacen con personas que van comiendo esa carne y van viendo esa pérdida sensorial y de calidad, y otro con lo que es el contenido microbiológico, ¿sí? Esto es carne limpia que se envasa asépticamente, por lo cual no tiene ese contenido microbiológico que ayuda a la degradación de la carne, pero en el tiempo uno tiene que demostrar que de alguna manera no se puede desarrollar también. Entonces ellos basan en realidad sobre todo la estabilidad de su producto a pruebas sensoriales, pero tiempos exactos no han dado porque por ahora están vendiendo a restaurantes. La carne se frisa, se conserva, se puede congelar, se puede conservar refrigerada, pero no hay estudios precisos sobre esa estabilidad. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias por la charla, muy original. Mi pregunta, te diría, casi no es científica, pero yo no me imagino dejar de comer una tira de asado, por ejemplo. No creo que logren
con este proceso a hacer una tira de asado. Y en ese sentido no me preocupa tanto porque supongo que todo el ganado en pie que anda deambulando por el mundo demorará un largo tiempo, por no decir varias décadas, en terminarlo, porque usted va a tener un coto de caza de algunas vacas y con eso, y con el resto, ¿qué hacemos? ¿Hay un estudio de cuánto tiempo van a estar las vacas deambulando para que nosotros comamos sus tiras de asado? Bueno, en realidad este tipo de tecnología no viene a reemplazar la carne tradicional. En realidad surge porque lo que se está viendo es que el aumento de la población y el aumento de la demanda está haciendo que se dé mayor deforestación y mayor necesidad de la crianza de animales. Si nos quedamos con la cantidad de animales que tenemos hoy y ese aumento de la demanda lo empezamos a reemplazar por las proteínas alternativas, insectos, carne cultivada, proteína vegetal, no vamos a tener que seguir destruyendo el planeta para aumentar en realidad la cantidad de animales que tenemos. O sea, esto no es todo o nada, por eso yo hablé primero de la alimentación sostenible. Esto es un conjunto de medidas o tecnologías que se asocian para cuidar más nuestro planeta y que podamos vivir mejor durante todo el tiempo que la especie humana puede estar. Entonces nunca se habla de lo que es el reemplazo. Pero sí yo desafío sobre todo a los chicos que están acá, que a través de la impresión 3D, la bioimpresión, se puede hacer hueso, se puede hacer tejido adiposo y se puede hacer un diseño. Si podemos hacer un riñón, que es la estructura más compleja de nuestros órganos, obviamente que un pedazo de carne con hueso, la tira de asado, se va a lograr también a nivel visual que sea similar a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Yo creo que hoy es como cuando se desarrolló el auto, ¿sí? Cuando se desarrolló el auto iba más despacio que los caballos. ¿Por qué? Porque no había carreteras. Entonces tenía que andar por lugares llenos de pozos, parecía que no servía para nada. Pero el desarrollo del auto generó un montón de industrias asociadas, por ejemplo el pavimento, que hizo que esa maquinaria permitiera la evolución y la conquista del ser humano un montón de espacios. La carne cultivada, las proteínas alternativas tienen ese potencial. Hoy no conocemos la tecnología que vamos a tener dentro de 15 o 20 años, pero hay tanta inversión y tanta visión que yo no dudo que en 15, 20 años vamos a estar hablando de otra manera, como la computadora que pasó a ser de dimensiones gigantes y ahora la llevo en mi bolsillo. Lo mismo va a pasar con este tipo de tecnologías. La verdad que es muy esperanzador todo lo que se puede lograr porque se está logrando en medicina regenerativa. Si hacer un corazón que late es algo que nadie se hubiese pensado que podía pasar y hoy en día pasa. Allá creo que hay una pregunta. No, por favor. Tenía una consulta en el tema de hablar de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente. Creo que también hay una problemática con el tema del cultivo de soja actualmente en lo que es la Argentina, más que nada por el uso del glifosato, que es un agroquímico que es bastante contaminante y que actualmente, bueno, no se está utilizando de forma correcta. Y bueno, sé que la soja es un tipo de proteína alternativa, digamos. ¿Cómo se podría solucionar eso, hablando más en lo que es la parte agroecológica? No, es que en todo lo que es agroecológica, sí, por ejemplo, Argentina tiene muchísima investigación en semillas que puedan adaptarse a diferentes medios ambientes o condiciones. De hecho, hace poco tenemos una semilla, la HB4, no sé si la conocen, que fue patentada y generada todo con ciencia argentina. Y creo que combinando esa tecnología de semillas, donde podamos cultivar plantas, soja o lo que sea en zonas donde no la podemos hacer hoy en día sin utilizar glifosato, para mí es sumamente viable y Argentina realmente ahí sí es potencia en el desarrollo de semillas. Allá arriba había también. Estoy lleno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta era si, digamos,
estos trabajos de investigación, bueno, y estos laboratorios que están trabajando en estos proyectos, si trabajan en vínculo con, por ejemplo, no sé, nutricionistas o gente que está orientada a la gastronomía, que, bueno, que estudió una carrera para eso, a nivel nutricional, o sea, ¿cómo se manejaría en ese aspecto? No sé si se entiende la pregunta. Sí, está perfecto. Mira, a nivel de trabajo en equipo, la carne cultivada trabaja con un montón de disciplinas totalmente diferentes, físicos, ingenieros, biólogos, o sea, microbiólogos, nutricionistas, porque hay un montón de cosas asociadas con la nutrición que no tienen técnicas, por ejemplo, definidas para demostrar la cantidad de un aminoácido esencial, por ejemplo, que lleva la carne cultivada. Y como esta carne cultivada hoy está siendo expuesta, necesita demostrar y evidenciar un montón de cosas asociadas a la nutrición. Y, por ejemplo, se trabaja con nutricionistas, hasta con cocineros también, con tecnólogos en alimentos, para, por ejemplo, diseñar todas las técnicas para controlar este tipo de productos a nivel nutricional y para demostrar si son comparables o no con la carne tradicional, pero realmente es una disciplina muy incipiente que está generando que se crucen casi todas las disciplinas que nosotros conocemos, y sí, los nutricionistas, no solo por el tema de las técnicas, sino por ver todo lo que es la digestibilidad, ¿sí? Porque hay que hacer pruebas para ver que lo que tiene realmente se absorbe como la carne tradicional. Entonces hay una mezcla de conocimientos y de aprendizajes que es lo que yo veo y les quiero transmitir, que es lo que va a revolucionar este tipo de tecnologías, porque todos estamos hablando, intentando lograr lo mismo, y estamos trabajando realmente en equipos multidisciplinarios. Bien, ¿alguna última pregunta? Gracias, buenas tardes. Hablaste varias veces del cultivo de tejidos y muy acertadamente dijiste que qué bueno que se están haciendo corazones, también hay cultivos de neuronas en nuestro país. Yo me pregunto siempre, ¿qué pasa con las células de tejido pancreático? Y si eso está avanzando en los estudios de medicina o de terapias génicas. Gracias. ¿A páncreas te definís endocrina o exócrina? En la endocrina. Bueno, en la endocrina sí, hay muchísimos grupos trabajando para generar los islotes pancreáticos, barreras, por ejemplo, inmunológicas para evitar que esos islotes sean atacados en el caso que uno desarrolle una enfermedad autoinmune. Hay avances y ya hay algunos ensayos clínicos en pacientes con islotes pancreáticos. La medicina regenerativa tardó en despegar porque a nivel regulatorio había un desconocimiento pleno. Las entidades regulatorias se encontraron con algo que era muy prometedor, pero no sabían cómo regularlo y asegurar que eso fuera seguro para llegar a los pacientes. Durante todos estos años se ha trabajado muchísimo. Por ejemplo, esa oreja de ratón que yo les mostré de Bacanti se probó 12 años más tarde por primera vez en pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque faltaba todo este marco regulatorio. Hoy en día, como el marco regulatorio está definido a nivel mundial y hay cierto tipo de armonizaciones, como que ahora empezamos a ver la carrera y se empezó a llenar de ensayos clínicos, y creo que a corto plazo vamos a poder ver resultados concretos. Y con islotes pancreáticos hay muchísimos grupos trabajando en estrategias 100% diversas. Muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos nuevamente, Laura, por haber venido. Sepan que todos aquellos que se hayan quedado con dudas pueden acercarse a Laura para consultarle. Les comento que ya vamos a arrancar próximamente la charla de Fernando, no me quería equivocar el nombre, así que les pedimos que a las personas en las que hayan quedado huecos entre asientos, que por favor de algún lado de las filas se sienten continuos, así puede ingresar más gente al domo. Muchas gracias.